Capítulo 1. ¿Quién era Jonás en la Biblia? Jonás, hijo de Amitai, es uno de los profetas menores en la Biblia y el protagonista de una de las historias más intrigantes del Antiguo Testamento. Su nombre, Jonás, significa paloma, y su vida se destaca por un episodio dramático que ha sido contado y recontado a lo largo de los siglos. A diferencia de otros profetas que se entregaban al llamado divino, Jonás es conocido por haber huido de la misión que Dios le había encomendado, lo que lo convierte en un personaje fascinante, lleno de matices humanos. Jonás vivió en el reino de Israel, alrededor del siglo VIII a.C. Ahora, en un tiempo de gran tensión política y social, Israel estaba bajo constante amenaza de invasión por parte de los poderosos imperios de la región, y uno de esos imperios era Asiria, cuya capital era Nínive, una ciudad temida por su violencia y crueldad. La Biblia nos cuenta que Dios llamó a Jonás para ir a Nínive y advertir a sus habitantes que, debido a su maldad, la ciudad sería destruida en 40 días, si no se arrepentían. Este llamado marcó un momento crucial en la vida de Jonás, ya que Dios lo estaba enviando a un pueblo que él consideraba enemigo, pero en lugar de obedecer, Jonás hizo algo que lo distingue de otros profetas. Decidió huir. En vez de dirigirse a Nínive, Jonás tomó un barco hacia Tarsis, una ciudad ubicada en la dirección opuesta, lejos de la misión que Dios le había encomendado. Aquí es donde comenzamos a ver el conflicto interno de Jonás. Él no solo tenía miedo del pueblo de Nínive, sino que también estaba en desacuerdo con la idea de que Dios mostrara misericordia a una nación tan cruel y malvada. Para Jonás, los habitantes de Nínive no merecían el perdón, y su huida no era solo un acto de miedo, sino de desobediencia deliberada. Mientras Jonás viajaba hacia Tarsis, Dios envió una tormenta poderosa que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a orar a sus dioses y a buscar desesperadamente una solución. Finalmente, se dieron cuenta de que Jonás era la causa de la tormenta, ya que él mismo les confesó que estaba huyendo de la presencia de Dios. Los marineros, aunque reticentes, finalmente lo arrojaron al mar, esperando apaciguar la furia divina. La historia de Jonás es un recordatorio de que, aunque somos libres de tomar decisiones, no podemos escapar de los planes de Dios para nosotros. Incluso en medio de la tormenta, Dios estaba presente, no solo para castigar a Jonás, sino también para corregirlo y mostrarle que no podía huir de su llamado. Jonás es un personaje con el que muchos pueden identificarse. Todos en algún momento hemos sentido miedo o incertidumbre frente a una tarea difícil. Todos hemos tenido momentos en los que hemos querido huir de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes, o incluso de los planes que Dios tiene para nosotros. Pero la vida de Jonás nos enseña que, aunque tratemos de escapar, Dios siempre nos encuentra. A lo largo de su vida, Jonás no solo aprendería una lección sobre obediencia, sino también sobre la inmensa misericordia de Dios, una lección que lo cambiaría para siempre. Capítulo 2. Lo que Dios hizo por Jonás. Después de que los marineros lanzaron a Jonás al mar embravecido, lo que parecía ser el final para este profeta en fuga, en realidad fue solo el comienzo de una lección divina extraordinaria. Mientras Jonás se hundía en las aguas, Dios tenía un plan más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. No lo dejó perecer en el mar, sino que envió un gran pez para tragarlo. Así es como comienza una de las escenas más icónicas de la historia bíblica. Jonás, en el vientre del pez, durante 3 días y 3 noches. Este no fue un castigo sin propósito, sino una demostración de la gracia y misericordia de Dios. A pesar de que Jonás había desobedecido, Dios no lo abandonó. En lugar de dejar que su desobediencia lo destruyera, Dios usó este tiempo dentro del pez para salvarlo y transformarlo. Imagina estar en la oscuridad total, rodeado por las profundidades del océano y las entrañas del pez, sin ninguna esperanza visible de escape. Sin embargo, fue en ese lugar oscuro y solitario donde Jonás experimentó un cambio de corazón. Durante esos 3 días, Jonás oró. En su oración que encontramos en el capítulo 2 del libro de Jonás, el profeta clama a Dios desde su angustia y reconoce que ha sido salvado del abismo. A pesar de su huida inicial,
Ahora comprende que la única salvación verdadera viene de Dios. Jonás reconoce que, aunque intentó escapar, no puede huir del plan divino. En este momento de desesperación, Jonás se vuelve completamente dependiente de la misericordia de Dios. La oración de Jonás es profunda y significativa. Él dice: «Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Jonás 2:2. El Seol, en la cosmovisión hebrea, era el lugar de los muertos, un abismo oscuro y sin retorno. Jonás había sentido que estaba al borde de la muerte. Pero en medio de ese lugar de desesperación, Dios escuchó su clamor. Esta es una lección importante. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, no importa cuán profunda sea nuestra oscuridad, si clamamos a Él, nos escucha y extiende su mano para salvarnos. Al final de estos 3 días, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Este acto es más que una simple liberación física, es una restauración espiritual. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para cumplir la misión que había intentado evadir. Este momento marca un punto de inflexión en la historia de Jonás. Si bien al principio huyó de su deber, ahora, habiendo experimentado la gracia de Dios de primera mano, está listo para enfrentar el desafío que le ha sido asignado. Lo que Dios hizo por Jonás es más que un rescate de las aguas, es un rescate de su propio orgullo y temor. Dios le mostró a Jonás que su misericordia no tiene límites, que está dispuesto a salvar incluso a los que desobedecen si se arrepienten y vuelven a Él. Esta lección que Jonás aprendió dentro del pez no fue solo para él, sino también para la misión que le esperaba. Ahora, habiendo recibido gracia, Jonás estaría mejor preparado para llevar el mensaje de arrepentimiento y misericordia a los habitantes de Nínive. Capítulo 3. ¿Por qué Jonás desobedeció a Dios? Después de ser liberado del vientre del gran pez, Jonás recibió de nuevo la orden de Dios. Debía ir a Nínive, la gran ciudad, y proclamar el mensaje que el Señor le había dado esta vez. Jonás obedeció, pero a medida que nos adentramos en esta parte de la historia, surge una pregunta crucial. ¿Por qué desobedeció Jonás en primer lugar? ¿Qué lo llevó a huir del llamado de Dios con tanta desesperación? Para entender las razones detrás de la desobediencia de Jonás, debemos recordar que Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, un enemigo temido por Israel. Los asirios eran conocidos por su crueldad, y su poder militar había dejado una huella de destrucción en muchas naciones. A los ojos de Jonás, los habitantes de Nínive no merecían el perdón ni la misericordia de Dios, eran malvados, y Jonás, como israelita, los veía como enemigos de su pueblo y de su Dios. Esta fue la primera razón de su huida. No podía aceptar la idea de que Dios pudiera tener compasión de ellos. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive y proclamó el mensaje de juicio de Dios, sucedió algo sorprendente. La gente de Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió. Desde el más humilde hasta el rey, todos se vistieron de cilicio y se volvieron a Dios pidiendo misericordia. Fue un acto de arrepentimiento masivo que nadie, ni siquiera Jonás, había anticipado. Dios, al ver su cambio de corazón, decidió perdonar a la ciudad y no destruirla. Pero en lugar de alegrarse por la salvación de miles de personas, Jonás se enfureció, se retiró de la ciudad y se sentó en una colina, esperando ver si Dios cambiaría de opinión y aún castigaría a Nínive. Aquí es donde vemos el verdadero conflicto en el corazón de Jonás. Su incapacidad para aceptar la inmensidad de la misericordia de Dios. Jonás había obedecido externamente, pero internamente seguía resistiendo el plan divino. Su corazón estaba lleno de resentimiento, y su visión de justicia estaba limitada por su odio hacia Nínive. Jonás incluso le expresó a Dios su frustración. Sabía que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, y que cambias de parecer en cuanto al castigo. Jonás 4:2. Para Jonás la compasión de Dios era un problema, no una bendición. No quería que los enemigos de su pueblo experimentaran esa misericordia. En su mente, Nínive merecía destrucción, no perdón. Para enseñarle una última lección, Dios hizo que una planta creciera sobre Jonás, dándole sombra mientras observaba la ciudad. Al día siguiente, Dios hizo que un gusano destruyera la planta, y Jonás se enojó aún más. Dios entonces le dijo:
Tú tienes lástima de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer. Y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás 4:10-11. Con esta lección, Dios confrontó la visión estrecha de Jonás. Mientras Jonás se preocupaba más por una planta que por la vida de miles de personas, Dios le mostró la verdadera extensión de su misericordia. A través de este relato, aprendemos que el corazón de Dios es mucho más amplio y generoso de lo que a menudo imaginamos. Jonás desobedeció porque no entendía ni aceptaba que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que incluso los peores enemigos pueden ser alcanzados por su amor si se arrepienten